En mi colegio, nos pidieron hacer una presentación sobre el pasado industrial de nuestro país. Formamos un equipo y cada uno debe investigar 6 empresas que dejaron de funcionar en el siglo pasado. Nos mantendremos en contacto por mensaje. Mi tía abuela trabajó más de 40 años en una fábrica de Valparaíso y me inspiró para ir más allá en esta aventura. Nunca pensé que estos encuentros con trabajadores iban a cambiar mi manera de ver la vida. Fiat es una historia de autos. Llegué a Graneros en busca de Ramiro, ex trabajador de la fábrica. No me sorprendió que manejara un taxi. Con él nos dirigimos al edificio de la ex fábrica, ubicada en la carretera panamericana entre Graneros y Rancagua. A fines de los años 50, una filial de Fiat se instala en Arica para luego trasladarse a Rancagua, donde se ensamblan autos a los cuales se les incorporan piezas y partes fabricadas localmente. Aquí nosotros todos los días llegábamos a nuestra fuente laboral. ¿A qué edad empezó a trabajar usted? Yo empecé a trabajar a los 16 años más o menos, en una empresa de calzado que se llama Bata de Peñaflor. Posteriormente de eso me fui a veranear el año 67 a Arica. Y yo, por la suerte que tenía que jugar a fútbol, jugué por la Fiat un día domingo y el día lunes ingresé a trabajar por la Fiat. Eso fue un 27 de marzo del 67. ¿Y qué hacía usted en Fiat? Yo entré como un genérico, un montador de piezas. En el mismo año que estuve ocurrió el traslado de la Fiat de Arica a Rancagua. Me ofrecieron traerme como operador, que era un ayudante jefe. Me entregaban en casa y me daban un bono por venirme, por lo tanto me entusiasmé y me vine. En la casa del adulto mayor de Graneros me encuentro con Luis Valdés, también ex trabajador de Fiat. En la Fiat habían varias secciones de trabajo. Hay una línea de montaje que empezaban, por ejemplo, lijando, armando los vehículos, pasaban por pintura, después por desabolladura, después entraban a una parte antes de checar a la sobrelevada donde le instalaban los motores, y en esa sección sobrelevada trabajaba yo, colocando los motores de los Fiat 600 y también de los 125, que eran entonces la última palabra en vehículo en esa fecha, el año 1968. De Argentina se traían las cajas de cambio por la aduana de los Andes. Se traían las cajas de cambio. De Italia, por ejemplo, se traían las ampolletas de yodo y otras piezas. Entonces aquí finalmente se juntaba todo y se armaban los vehículos. ¿Y cuánto demoraba armar un vehículo? Como les digo, pues salían 14 Fiat 600 cada 14 minutos, una cosa así, cada 13 minutos salía un auto. Fabricar los autos era una tarea que unía jefes y obreros, un orgullo que compartían, que les daba pertenencia e identidad. La verdad es que la empresa Fiat era una empresa que ayudaba mucho a los trabajadores y tuve la suerte porque pasé a ser piloto prueba y posterior a eso, el año 71, pasé a jefe de control de calidad. ¿Y qué significaba tener un Fiat? ¿Era importante? Tener un Fiat era dificilísimo. Primero porque nadie tenía auto y como hay una demanda tan grande, el gobierno tuvo que crear el departamento de estanco automotriz. Entonces la gente se inscribía y por orden de llegada le iban otorgando vehículos. Entonces nosotros, como teníamos sueldos altos, los inscribíamos en el estanco y sacábamos vehículos. Por poner un ejemplo, el año 71, en la FIA de 672 obreros, 400 teníamos autos. Me di cuenta que contar con los beneficios de Fiat permitía pertenecer a una élite de trabajadores. Los autos Fiat del año 71, 72, valía 36.000 escudos, un Fiat 600. Era un lujo. En ese minuto era un lujo. Porque yo no alcancé a tener una bicicleta y tuve un auto.
La gente se sorprendía porque venía del campo con poca educación, pero se especializaban y entraban a trabajar en la Fiat y a poquito tenían auto, casa y de todo. Entonces también hubo un problema social ahí porque la gente se empezó a desclasarse, ¿ves? Por el cambio tan grande socioeconómico que tuvo, que la gente empezó a pensar de otra manera. El sueño de Fiat no duró mucho tiempo. Cerró sus puertas en 1983 y desde entonces la totalidad de vehículos Fiat en Chile son importados. Fiat cerró porque en Chile hubo un golpe militar. Italia rompió relaciones con Chile. Desde ahí todo cambió. Cambió la vida para mí, para mi familia. Y por qué no decir para todos mis compañeros de trabajo. La gente tuvo que volver a los campos, a donde había salido, y más viejo, más deteriorado, y empezó el gran martirio, que significa la cesantía. Entonces nosotros en plena dictadura nos empezamos a organizar primero para derrocar al gobierno. Y así que nosotros como conglomerado Fiat y nuestros familiares, cuando hubo que votar por el no, votamos todos por el no, para recuperar la democracia. Cuando ganó la democracia empezamos a organizarnos nosotros como ex trabajadores de Fiat. Entonces empezamos a tramitar las pensiones nosotros. Usted alcanzó a ver que entraron algunos viejos trabajadores de la Fiat, de donde estábamos conversando, y quizás tú te diste cuenta que lo primero que nos damos es un abrazo, nos damos la mano y no la damos por saludarte, hola, ¿cómo te va? Hay un sentimiento. Eso te refleja que esta empresa era, puedo decirlo de Lolo, puedo usar un término de Lolo, era la raja. Era una convivencia. Te cuento, yo era amigo del gerente. Aquí no hay diferencia entre empleados y obreros. Entre gerentes, aquí hay jefe de departamento, Orlando Echeverría, que anda por ahí afuera, era jefe de departamento de pintura, aquí somos todos uno. ¿Se fija? Ese es el cariño, eso es lo que se manifiesta a través de los tiempos. Después de 30 años, me llama la atención que todavía los ex trabajadores de Fiat sigan organizados para mejorar los beneficios que les corresponden como exonerados políticos. Y aquí la puerta se cerró. Don Ramiro, ¿cómo se siente usted estando al frente del edificio que ya no es Fiat? Mira, de repente cuando ya logro tranquilizarme, me siento bien, me alegra que acá una gran empresa, que gran parte de mi vida fue en esta empresa. Yo trabajé 16 años en la Fiat, disfruté mucho la Fiat. Yo me acuerdo, yo entraba a las 8, yo a las 7:30 estaba en la empresa. Me tenía que ir a las 5:30, me iba a las 6. Hoy día me da pena las empresas, están media hora antes preparados para irse y llegan media hora atrasados. Quizás es porque la empresa no le da las condiciones de tranquilidad al trabajador. ¿Qué significó para usted ser trabajador de Fiat? Significó en parte ser lo que soy ahora, porque yo ahí conocí a la que es mi esposa. Llevamos 43 años casados. Significó que yo dentro de la FIA tuve el privilegio de tener 4 hijos. Lo que no pude cumplir fue a él les dar una excelente educación. Producto del golpe de Estado, yo fui limitado económicamente y socialmente, entonces no les pude dar la educación que yo hubiese querido que hubieran tenido. Pero en el fondo yo miro para atrás y lo miro todo con cariño, ¿se fija? Y el volver a juntarnos con la gente de FIA como que uno renace, como que vuelve 40 años para atrás. Vuelven las alegrías. Fiat es una historia de autos que condujo a los ex trabajadores a un sueño y a alcanzar un estatus social que terminó muy tempranamente. ¿Y por qué no pensar que podrían volver a existir fábricas de autos en Chile?